¿Qué tal, amigos? El tema del vídeo de hoy es el siguiente. ¿Es Allah el mismo Dios de la Biblia? Esta pregunta, si se le plantea a un cristiano, inmediatamente pudiera ser que la mayoría de ellos afirmen que se trata de dos deidades diferentes e incluso podrían afirmar que Allah es una deidad falsa, que no es el mismo Dios de Abraham, que se trata de un dios lunar, que se trata de esto, de lo otro, y comienzan a dar una serie de explicaciones. Si le preguntas a un judío, a un rabino incluso conocedor, si el Dios de los musulmanes y el Dios de los judíos es el mismo, y te va a decir que sí. Si le preguntas a un cristiano del Medio Oriente, de lengua árabe, de la comunidad copta de Egipto, por ejemplo, o de los cristianos de Siria o de los cristianos de Irak, te va a decir que Allah es el mismo Dios que el Dios de los musulmanes. Por tanto, la pregunta, si la planteamos nuevamente, ¿es Allah el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham? La respuesta es afirmativa, la respuesta es sí. Lo que sucede es que en Europa, en el cristianismo que se desarrolló en Europa y que luego se extendió hasta América, pues como en aquellos tiempos había una pugna o guerra con el mundo islámico, especialmente en España, cuando una parte de España era musulmana y había un conflicto con los cristianos, pues se demonizó a esta otra cultura, se demonizó esta religión y se comenzó a decir, por supuesto, si no sigues el catolicismo estás siguiendo una deidad falsa, y del catolicismo del cual salen luego todas las demás ramas de las religiones cristianas que tenemos en el día presente en América. Y lo interesante además es que les decía, si en castellano, por ejemplo, ¿cómo decimos para hacer referencia a la deidad de la Biblia? Lo llamamos Dios. Pero si el texto bíblico no fue escrito en castellano, por tanto Dios no es la palabra original tampoco, habría que remontarse al hebreo o al arameo. Mi punto es que cuando traducimos la palabra Dios, o en este caso al árabe, si hacemos referencia al Dios de la Biblia, en este caso es Allah, el Dios. Porque Allah es la contracción de las dos palabras al-ilah, el Dios, para hacer referencia a ese único Dios y que no hay otro, el único, el supremo. Cualquier musulmán te puede decir fácilmente, en su creencia, que están siguiendo la misma deidad, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios de David, de Salomón, el Dios de Jesús, etc. Por tanto, Allah simplemente es la transliteración, digamos que en español lo llamamos Dios, en árabe se llama Allah. Estamos hablando aquí de diferentes idiomas. Y esto es muy importante. Les decía que los cristianos del Medio Oriente, los cristianos de estas diferentes regiones, como hablan árabe, llaman a Dios Allah. En sus Biblias, que está traducida al árabe, la palabra que se utiliza es Allah. Por tanto, no hay ninguna duda en la mente ni de estos cristianos del Medio Oriente, ni de las comunidades judías, de que se trata del mismo Dios. Incluso les decía, puede haber cristianos que reconozcan esto, pero la gran mayoría puede ser que pues diga que se trata de una religión falsa, o que es un Dios diferente, que es un ídolo, que es un demonio, que no sé qué. Y esto es falta de desconocimiento y son de digamos, un arrastre ancestral. Ya les decía, estos conflictos que había en la península ibérica, en el mundo hispano, contra digamos que el califato en su momento que había en la península ibérica, y también contra los diferentes gobernantes islámicos que hubo en su momento. Incluso les decía que en hebreo habría que remontarse entonces a cómo en cuanto al nombre de Dios, y en arameo también, porque en árabe les decía que Allah viene de al-ilah, y ilah es posiblemente una similitud con lo que en la Biblia hebrea se hace referencia a Dios como Él, o como en arameo, Allah. Y por tanto esto es importante que lo mencionemos, porque en este caso tenemos que hay una similitud en el árabe con estos nombres. Hebreo le decía Él, y me corrijo, en el caso del arameo es Elah. De Elah, Ilah en árabe.
Entonces, estamos hablando simplemente de traducciones a diferentes idiomas, pero estamos haciendo referencia a la misma deidad, al Dios de Abraham, al Dios de la Biblia. Y de hecho, para los musulmanes, la Biblia es una revelación de Dios. Entonces, los profetas de la Biblia también se aceptan como profetas en el Islam. Por tanto, esto es importante reconocerlo, de que Allah es el mismo Dios de la Biblia. Todas estas personas que hacen un montón de videos y teorías conspirativas negando todo esto y con un montón de inventos no saben lo que dicen. Y por tanto, esto es importante que lo clarifiquemos. Allah es simplemente Dios, o el Dios en la traducción de Dios al árabe. Eso es todo. Si usted hablara árabe, llamara a Dios Allah, no le dijera Dios. Si hablara chino, dijera el nombre de Dios en chino, o en ruso, o en el idioma que sea. Y esto pues es simplemente una traducción o una variación lingüística muy importante que hay que aclararla. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Les agradezco a todos por la atención. Si Dios quiere, vamos a hacer otros vídeos sobre este tipo de temas en cuanto al Islam y otros misterios de la historia. Gracias y hasta un próximo encuentro.